Muy buenas noches, Centroamérica. Muy buenas noches desde cualquier parte del mundo, sea de mañana, de día, de tarde, la hora que sea. Este es su programa Loco por Cristo y queremos darte la bienvenida a este programa este día y no sin antes pedirte, ¿verdad? Que si te gusta nuestro contenido, te gusta lo que tú estás viendo, puedas suscribirte o puedas seguirnos en nuestra página de Facebook o suscribirte a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? De esta manera tú nos estás ayudando a que nosotros podamos predicar el evangelio a más personas. Y si te gusta el contenido que nosotros te estamos brindando, dale like a nuestros videos, ¿verdad? De esta manera tú nos ayudas a que nuestro alcance pueda ser mayor dentro de las redes sociales, ¿verdad? Dentro de lo que es Facebook, YouTube y Instagram, que vamos a empezar hoy también a pasarlo. El día de hoy está conmigo Giovanni Lobos. Este es un muchacho que yo conocí desde Cipotillo, cuando estaba chiquito, ¿verdad? Conocimos ahí en la iglesia Aposento Alto, y yo me acuerdo que en ese tiempo yo era líder de joven, él era un joven más ahí en la iglesia, pero siempre tuvo ese llamado, ese servicio en la obra del Señor, ¿verdad? Y bueno, para mí es un placer verlo este día, ¿verdad? Y poder hablar con él. Vamos a estar hablando de la juventud. Vamos a estar hablando, este programa es importante porque vamos a estar hablando de la juventud. Pero antes de darle el tiempo a Giovanni para que pueda dar un saludo y todo eso, vamos a ver y voy a leer dos versículos de la Biblia. El primero está en el Salmo 19, el capítulo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y luego vamos rápidamente al libro de Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 1, que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y en los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Lo voy a leer nuevamente y tú, joven, ponle queso, como decimos, ponle coco a este versículo, porque dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y en los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Giovanni, un placer tenerte acá. Hoy sí, da un saludo a toda la gente. Hoy estás en la iglesia Poesía, ¿verdad? Dale un saludo a la iglesia a la gente de la iglesia Poesía, que es donde tú te congregas hoy, ¿verdad? Y a todos le damos la bienvenida. Adelante, Giovanni. No, gracias, David. La verdad es que, como te decía, soy entre sorprendido y nervioso porque realmente nunca tuvimos la oportunidad de conocernos a fondo, pero la verdad me parece una oportunidad bastante buena, bastante interesante para poder hablar. Y pues como bien decías, me congrego en Iglesia Poesía, y pues a todas las personas que ven este programa, pues un saludo y qué gusto estar acá compartiendo con ustedes. Amén, amén. Empecemos, Giovanni. ¿Me escucha, Giovanni? Sí. Amén. Giovanni, empecemos pues y veamos, ¿verdad? Porque prácticamente este programa, yo he querido tener a una persona joven. ¿Cuántos años tenés ahorita, Giovanni, vos? Ya tengo 27 años. Vaya, está bien. No, sos joven todavía. Cuando yo tenía tu edad, estábamos en el momento, creo yo, que estábamos empezando los jóvenes con Roberto Medrano en la iglesia Aposento Alto, y que teníamos aquellos grandes cultos de jóvenes, pues, que llegamos a tener 200 personas, 225 personas en un culto de joven, pues, ¿verdad? Yo creo que esta es la edad, ¿verdad? En que uno ya es un joven maduro para poder instruir a otros jóvenes, preadolescentes y todo eso. Pero hablemos un poco de ti, Giovanni. ¿Cómo fue que empezaste en esto del evangelio? ¿Cómo fue que a vos te llamó la atención esto? Contame un poco de tu testimonio, de tu vida, Giovanni. Francamente, creo que hay muchas áreas y muchos momentos de impacto. Creo que a mí me gusta catalogarlo como momentos de impacto en los cuales se marcaron. Y creo que lo que más me llamó la atención son dos cosas. Diría que lo que me rompió a mí
o que me impulsó a Jesús fue el resentimiento que yo le tenía a mi papá. Fue el resentimiento, las malas decisiones que tomé, incluso intentos de suicidio y todo eso que puede llegar a contaminarte, tanto tu mente como tu corazón, y que realmente no deseo a nadie que pase por tanto odio, porque es inmerecido, la verdad. Odiar a alguien por creerte insuficiente o inmerecedor de su amor, creo que no vale la pena. Y yo creo que Dios siempre busca, en el mal busca propósito para nosotros, para establecernos. Y entre eso, yo diría que las dos cosas que a mí me engancharon a la iglesia fue el rol paterno de Dios, encontrar un padre en Dios, y dos, Amén. las conexiones que uno puede crear con personas. Siempre yo fui, incluso en la iglesia, siempre yo fui medio como el raro, porque aún no me adaptaba al ritmo o al tema iglesia. Entonces siempre mis ideas eran como raras o mi actitud era rara, como medio apática a ciertas cosas. No conectaba con eso de hay que estar gozoso siempre, ¿verdad? Y siempre fui como medio entre eso, pero hubieron personas que me aceptaron tal cual era y que en lugar de juzgar, yo vi aceptación, y que en mis fracturas o en mis, qué decir, dudas, estuvieron y aportaron. Es decir, yo pude Amén. crecer sin que me obligaran a cambiar, y creo que esas conexiones de gente importante fue lo que me mantuvo, porque yo vi a Jesús en ellos, y creo que eso es importante en la iglesia. No, y lo que acabas de mencionar vos ahorita es una gran verdad, porque Jesús te acepta tal como tú eres. Jesús, así como vos vengas, si venís golpeado, si venís aplastado y si venís nítido, Jesús te toma como vos vengas, ¿verdad? Pero lo que importa es lo que sigue después de Jesús, ¿verdad? Es el cambio que el Señor va a ir haciendo en nuestra vida, ¿verdad? Y como vos decís, yo de verdad me siento gozoso porque para los jóvenes muchas veces hallar personas que lo acepten como uno es un poco difícil. Por ejemplo, cuando yo fui joven, yo me acuerdo, a mí me gustaba dejarme el pelo largo, yo me dejaba el pelo largo y habían personas que me criticaban. Un hermano una vez me dijo, hijito, vos sos bien bonito, me dijo, pero mira, con tu pelo de marihuanero que tenés. Entonces, yo ya era una persona madura en el Señor, pero un joven que es nuevo, le llegas a decir algo así y te digo que el último lugar donde él quiere ir es la iglesia. Luego, me acuerdo yo que yo toqué en una banda cristiana que se llamaba Acceso Directo y tocábamos no rock pesado, pero rock como alternativo, rock latino, cristiano, pues, ¿verdad? Rock cristiano. Y me acuerdo que cuando nos invitaron a la radio, en aquel entonces era la Radio Vida, que acabábamos de grabar 3 sencillos que grabamos que eran originales, y los hermanitos ahí le decían a mi papá, ¿y cómo usted deja que su hijo ande tocando esa música? ¿Cómo? No, que no sé qué. Entonces, son como choques generacionales, creo yo, que tenemos, ¿verdad? Y lo que no nos damos cuenta es que estos choques generacionales crean barreras entre los jóvenes y Dios, porque muchas veces vos no querés ir a la iglesia porque ahí, en lugar de aceptarte, como vos decías, como son, es un lugar donde se te ha criticado. No sé si a vos te pasó eso en algún momento, Giovanni. Totalmente. Y siento, más bien creo que ahora puedo madurar la idea de decir que el error, uno de los errores que la iglesia juvenil comete, o los líderes más bien, es que ponen un estándar demasiado alto, o una perspectiva demasiado alta. Es decir, muchas veces está ese mensaje de hay que cambiar el mundo, o tu noviazgo tiene que ser perfecto, o tu imagen tiene que ser perfecta, pero la iglesia debería ser un lugar donde también tu dolor pueda ser auténtico. Es decir, hay muchas rupturas en noviazgos, por ejemplo, hay muchas rupturas que por mantener una imagen, por ejemplo, es algún líder, y por mantener una imagen, el cumplir con una imagen no permite que la persona pase un luto que ayude a sanar. O por ejemplo, eso de hay que cambiar el mundo, o hay que ir a todos lados y evangelizar,
creo que es un estándar demasiado alto porque sí nos envió a compartir, pero nunca nos prometió que nosotros vamos a cambiar el mundo como individual. Exacto. Y mira, lo que tú estás mencionando es algo clave. Yo me acuerdo que viví algo así. Hubo un tiempo que yo iba a los cultos de jóvenes porque los hacían día viernes y el viernes no hacía nada. Y ahí se dio el caso de que uno de los líderes que estaba arriba, ¿verdad? Cortó con la novia. Y entonces empezaron a decir y empezaron que por qué cortaron, que no sé qué. Y lo que terminó pasando es de que este brother que estaba liderando y estaba sirviéndole a Dios, se tuvo que ir de esa iglesia, ¿verdad? Porque ya no pudo. Entonces vos te preguntás, o sea, y terminar una relación es malo entonces. O sea, qué bueno que me di cuenta que quizás algo no funcionaba antes de casarme, ¿verdad? Y qué bueno que el Señor no me permitió llegar al matrimonio porque iba a fracasar, porque Él quería que yo me casara con la persona que Él de verdad tiene para mí, ¿verdad? Entonces, hay muchas cuestiones, pues, ¿me entendés? Que muchas veces con los jóvenes como no compaginan. Por ejemplo, lo que hablamos, vos decís que muchas veces los líderes de jóvenes ponen estándares bien altos. Yo te doy la razón en eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros, me acuerdo que íbamos para, para campamentos juveniles y empezábamos a decir quiénes van a ser los servidores y empezábamos a poner nombres, ¿verdad? No, es que esta persona yo no la veo muy espiritual, empezaban a decir, yo no la veo muy esto, no la veo muy acá. Y entonces lo que pasa es de que, mira, y yo en mi mente, yo siempre tuve contradicciones y en mi mente yo decía, ¿y quién te ha llamado a ser el juez de tu hermano a vos? ¿A qué te ha llamado la Biblia? ¿A que en este momento juzguemos a nuestros hermanos o que veamos lo que vamos a ir a hacer de verdad? Porque muchas veces, y ese es el problema con los jóvenes, que nosotros, los adultos, queremos ser los jueces de los jóvenes y Dios no nos ha llamado a ser juez, porque nuestro juez, dice la Biblia, en aquel día va a ser el Señor cuando estemos delante de Él. Y ahorita el que anda como poniéndonos el dedo, digámoslo así, es el diablo. Mira lo que este anda haciendo, mira y cómo lo tenés y todo eso. Así como fue con Job, ¿me entendés? Vengo de rodear todo el mundo, la tierra, y he visto a tu siervo Job, y ahí pidió permiso para tocar a Job, ¿me entendés? Entonces, muchas veces nosotros queremos ser juzgadores, pero yo te voy a decir algo, si los líderes fuéramos de verdad más inteligentes, ¿y quién nos ha dado a nosotros la autoridad para juzgarlos a ellos? Antes de ponernos a juzgar a estos jóvenes, ¿por qué no nos vemos nosotros? Nosotros estamos llenos de defectos y yo siento que esto marca, como te digo, esa división entre jóvenes y adultos, ¿verdad? Y creo que cabe mencionar, eso lo aprendí yo de alguien que nos hablaba sobre la parábola del sembrador. Y es como una vuelta, porque en la parábola casi siempre decimos, y Jesús, bueno, quien sembró la semilla la tiró y creció, ¿verdad? Pero a veces olvidamos que lo que determina el crecimiento de la semilla es el terreno. Y muchas veces culpamos a las personas o a los jóvenes que se van de la iglesia o se van dolidos, los lastiman incluso más dentro de la iglesia, pero no consideramos que a lo mejor y el terreno no está permitiendo que la semilla florezca como debe florecer. Y yo soy muy creyente de eso, de que antes de juzgar la semilla, hay que juzgar el terreno, porque todas las semillas crecen. Lo que determina si muere en el proceso es el terreno. Sí, y es lo que pasa de que yo siento de que en las iglesias hoy en día se ha perdido mucho esa, y también por la pandemia, a raíz de la pandemia, se ha dejado mucho esa fraternidad y eso de dar un discipulado, de dar un seguimiento a la vida, ¿me entiendes? No que vas a estar metido, pero a veces una llamadita entre semana, hey, ¿cómo estás, brother? ¿Cómo te va? ¿Qué hay de tu vida? Y todo eso, ¿verdad? A veces un café, a veces ir a tomar una gaseosa, y yo te lo digo, hubieron momentos en mi vida que a mí me marcaron, cuando me acuerdo yo que a veces yo me llevaba a todos los hipotes del grupo de alabanza y nos íbamos a comer, y yo los llevaba a comer, ¿verdad? Y yo
hasta los chistes, me acuerdo, cuando me acuerdo de estas cosas, se me vienen los chistes que contábamos y el momento en que yo me bajaba, porque en ese momento no era líder, en ese momento era uno más de ellos y podíamos molestar y podíamos hablar de lo que ellos quisieran hablar, ¿verdad? Porque muchas veces el líder se siente como que no, yo soy el líder acá, por favor, no me digan esas cosas. Y no, el primero que te demuestra que se bajó y que no buscó los templos, no buscó la sinagoga fue Jesús. ¿A quién fue a buscar Jesús? Jesús, cuando alimentó a la multitud, no estaban en un templo, estaban en un predio baldío. Cuando llamó a los discípulos, Jesús estaba predicando a la orilla del mar y les dijo que se iba a ir en su barca y que fueran. Si vos ves, Jesús vino y llamó no a los que estaban en el templo, vino a buscar a los que estaban afuera. Y eso es lo que yo te quiero preguntar. ¿Cuál es la percepción? Porque yo me imagino que tenés amigos que no son cristianos. ¿Cuál es la percepción de los jóvenes que no son cristianos tienen acerca del evangelio y de las iglesias? Fíjate que es bien curioso, porque realmente si me preguntaras qué le falta a la iglesia o qué es lo que la iglesia podría hacer, que es una pregunta bastante común, de hecho, yo diría que realmente es Cristo. Es el hecho de querer, Amén. la iglesia no es el hecho de querer cumplir con un estándar para hay que alcanzar a este grupo social o a este. No, si fuéramos tan auténticos como Jesús, creo que no sería necesario hacer conciertos o pensar en temáticas. Creo que si fuéramos tan auténticos como Jesús, podrías hablar lo que sea con cualquier persona. Y pienso yo que, como bien lo decías, creo que la pandemia, más que el encierro y todo eso, creo que ha dejado muchas secuelas. Qué sé yo, muchas personas con ansiedad, muchas personas solas. De por sí creo que las personas buscan un lugar donde se puedan sentir acogidas, donde se puedan sentir auténticos. Y a eso voy. Creo que la iglesia debería mostrar algo más auténtico. No un lugar de personas perfectas o líderes grandes, sino un lugar de personas dolidas que se equivocan, que no tienen relaciones perfectas, que no tienen el trabajo perfecto, que no van a todos los países a predicar, sino que son seres comunes y corrientes. Y recuerdo que, y esto es algo que he escuchado muchas veces, que personas líderes, más que todo adultos ya un poco mayores, que no quieren que la iglesia sea un club social. Y te soy franco, yo 1000 veces prefiero que la iglesia sea un club social y que gente de afuera llegue y socialice en un contexto donde está Jesús y que genere conexiones, que haga amistad, porque en lo personal, las conexiones con gente que me enseñaron, que me dieron ejemplo, que compartieron mis gustos de música, que compartieron mis gustos con algo que no necesariamente es iglesia, eso me mantuvo ahí y eso me permitió ver a Jesús a través de la gente. Y creo que lo importante al final es Cristo en eso. Yo creo que lo que vos mencionabas del enfoque social es necesario en una iglesia, porque para vos poderte mantener en un grupo, tenés que ser afín a ese grupo, tenés que tener algo en común, porque si no nadie te va a tener ahí, pues me entendés. Pero yo creo que el mayor punto en común que debería de tener, y retomo lo primero que mencionaste, la iglesia, es ser como Cristo, es ser como Jesús. ¿Por qué? Jesús no le importó quién era, si era prostituta, si era cobrador de impuestos, si era pescador, si eras un sacerdote. Hasta ellos, los que lo crucificaron a Jesús, tuvieron la oportunidad de escuchar a Jesús y tuvieron la oportunidad de poderse arrepentir por medio de la palabra que Jesús le dio. Ahora bien, cuando tomo el otro punto, sí, la iglesia debe de ser en un ámbito social inclusivo, que debemos ser incluyentes con todos. No podemos cerrar la puerta de iglesia a nadie, pero lo que yo sí estoy quizás un poco que no comparto es la visión de que en la iglesia
esté fraccionada entre yo soy del grupo de este, yo soy del grupo de esto, yo soy del grupo de los más allegados al pastor y acá nosotros mandamos, porque el cuerpo de Cristo somos todos, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Somos todos, ¿verdad? Entonces sí debe de ser un ente social en el cual todos llegamos y llegamos con el fin común de adorar a nuestro Señor. Y yo te digo, muy cierto, vaya, por ejemplo, a mí me gustaba la música y dirigía el grupo de alabanza. Entonces mi grupo afín era el grupo de alabanza, ¿me entendés? Pero no por eso no le iba a hablar a los demás hermanos que no eran del grupo de alabanza, pues, ¿verdad? Sino que todos somos el cuerpo de Cristo y todos hablamos entre nosotros, pues, ¿verdad? Y lloramos los unos con los otros, ¿verdad? Pero eso, lo más importante, creo yo, es lo que vos mencionaste. La iglesia hoy en día se ha olvidado de ser como Cristo, ¿verdad? Y por eso es que ahora, ¿qué pasa con los jóvenes que no son cristianos, Giovanni? ¿Cómo ven ellos la iglesia? ¿Qué te dicen a vos? Por ejemplo, un amigo que no es cristiano y le decís, vamos a la iglesia. ¿Qué respuesta te da? Siéndote sincero, creo que yo me hago un filtro. Yo tengo muchos amigos realmente que no van a la iglesia y algunos los invito a la iglesia, algunos han ido conmigo a la iglesia, otras personas no, pero es porque yo lo mido y digo, quizá mi iglesia aún no está lista para él. No porque sea raro o diferente, sino porque no quiero que lo vayan a juzgar, lo vayan a lastimar, o no quiero que lo vayan a excluir por no compartir, qué sé yo, el mismo pensar. Ahora, con eso voy a que yo espero, y al menos en mi manera de comportarme, que la gente pueda ver a Jesús en mi amistad, en mi lealtad, en mi manera de aconsejar, en mi manera de escuchar. Sí. Porque un día sé que solo estoy preparando a la persona para que un día podamos ir a la iglesia y que no tenga un concepto errado o una idea que ya venga arrastrando desde algún otro lado de cómo fue la iglesia. Esto lo digo porque algunos de mis amigos ya han ido a la iglesia y no han tenido una buena experiencia. Entonces, creo que me gusta preparar el terreno para decir, ya estás listo para que no vuelva a pasar lo mismo. Incluso soy abierto a la idea y no sé si lo compartas conmigo, pero en esto soy abierto a la idea que a lo mejor y no va a ir a la iglesia, pero va a ser siempre mi responsabilidad mostrar lo más que pueda a Jesús en mi amistad con él. Amén. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? De que muchas veces nosotros nos encerramos que la iglesia es todo, ¿verdad? Y bueno, yo siempre lo digo, acá donde yo estoy, hermano, acá la iglesia me queda como a 2 horas y media, ¿me entendés? Para poder ir yo a la iglesia y todo eso. Entonces, acá donde yo estoy, yo no voy a la iglesia, pero yo soy el templo de Cristo. Yo soy morada del Espíritu Santo. Entonces, esa relación que tengo yo con el Salvador me hace darme cuenta que yo tengo que vivir para Cristo, ¿me entendés? Y lo que vos mencionabas, que muchas veces las iglesias lo juzgan. Por ejemplo, Marcos, mira, Marcos 16:15, y esto es un versículo que se lo puede todo cristiano evangélico, que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quiénes les dijo? A toda criatura. ¿Te dijo solo al que es bueno? No. ¿Te dice solo al que es malo? No. ¿Te dice al que miente? ¿Te dice al que roba? ¿Al que mata? Te dice a toda criatura. Entonces, la iglesia hoy en día, lo que yo puedo percibir es que se ha olvidado esto, que Jesús vino y dio su vida en la cruz por todos. Jesús no vino a hacer excepción de personas. Dale. Mencionabas algo que he tenido en mente, de hecho esta semana lo he pensado mucho, es que mencionabas que lo de la iglesia muchas veces en los grupos de jóvenes más que todo es como un requisito indispensable para ser santo, es ir a la iglesia todos los días. Y es decir, y te lo digo porque a lo mejor yo pasé por eso de, qué sé yo, renunciar a ir un fin de semana a la playa porque tenía que ir a la iglesia. Y yo pienso que la iglesia tendría la obligación de prepararte para tu primer ministerio, que va a ser tu familia. De prepararte no solo para que sirvas en alabanza o en evangelismo, sino de hacerte consciente de que
un día vas a tener que ser responsable, vas a tener que buscar trabajo, vas a tener que terminar una carrera, porque esto te prepara para tu familia, que es tu ministerio de toda la vida. Amén. No es un ministerio Amén. Que se va a acabar. Yo me puedo ir de la iglesia, pero de mi familia no. Exacto. Creo que la iglesia debería prepararnos para eso. Claro, y es lo que yo siempre he dicho, ¿verdad? Por ejemplo, yo a mis hijos les decimos, acá no hay iglesia, pero nosotros somos el templo de Cristo, ¿verdad? Y yo creo que esa es parte fundamental, todas esas bases que vos decís que la iglesia debería de darte. A mí en lo personal no creo que me los haya dado la iglesia, sino que me las dio mi padre, porque mi padre todos los días nos hacía tener el altar familiar y todos los días nos ponía a que oráramos y que le entregáramos nuestro día al Señor y todo eso. Entonces cualquiera diría, es una religión porque es una costumbre, pero ¿saben qué? La Biblia dice, instruye al niño en su camino. Y yo tengo bien marcados todas esas veces que tenía sueño y que mi papá me llamaba en la sala y que yo estaba bostezando y que ya me quería ir a dormir y él me decía, no, vamos a hacer el altar familiar. ¿Y sabes qué? Pero también eso te hace como mejorar, porque hoy yo no me espero a que mi hijo se esté muriendo del sueño para llamarlo a que hagamos el altar familiar, sino que lo hago antes de que a él entre el sueño. Le digo, bueno, apague la televisión, venga, vamos a orar, vamos a leer la Biblia y te ayuda como que a mejorar, pues, ¿verdad? Pero de hecho, la Biblia te dice que hay que instruir al joven, al niño. Tenés que instruirlo. ¿Y quién es responsable de dar esa instrucción? La iglesia. En el caso de la familia, los padres. Yo tenía un dicho y mi papá siempre lo decía, es que miren, el reflejo de los padres son los hijos. Y yo decía, pobrecito mi papá, entonces, porque yo fui malía cuando estuve chiquito, fíjate. Y Dios siempre, como vos decís, pone a una persona. Yo me acuerdo que cuando yo iba a mi último año de bachillerato, pasé una etapa difícil, porque me expulsaron del colegio donde había estudiado toda mi vida y tuve que ir a hacer mi último año de bachillerato en otro colegio que yo no conocía a nadie, ¿verdad? Y yo me había vuelto un poco rebelde con mis papás, con mi mamá, pero hubo una persona que yo me recuerdo y si me está viendo, yo le doy las gracias a esta persona que se llamaba Olga Artiga. Esta Olguita tenía una célula de oración y me invitó y yo dije, me está invitando a mí. La hermana de ella era compañera mía en el colegio donde yo ya no estaba. Y yo decía, me está invitando a mí. Y yo en mis adentro, hey, Olguita, no sabes quién soy yo, me estás invitando a mí. Y mira, y me empezó a invitar y yo empecé a ir a la célula de oración. Al principio iba a ver cómo qué pasaba. El refrigerio era rico porque nos daban un refrigerio bien, bien bueno, ¿verdad? Entonces, y yo iba, pero mira, poco a poco. Y yo me acuerdo que el predicador era un muchacho que se llamaba Daniel, que cantaba, no sé si todavía cantará en Iglesia El Camino, porque ya tengo días de no saber de él, pero él antes cantaba en Iglesia El Camino, ¿verdad? Y te lo digo, yo me acuerdo los últimos mensajes que yo fui de él, empezamos a estudiar el Apocalipsis y fueron cosas que marcaron mi vida porque hubo alguien que pudo ver que yo podía tener un cambio. Hubo alguien que sabiendo que yo era, porque en el colegio me decían que era de los magníficos, pudo ver que yo tenía un cambio. Pero muchas veces en las iglesias no hay esas personas que dicen, no, yo sé que este muchacho puede ser algo grande. Y por eso... Perdón, es interesante porque yo, ya que hablaba sobre cosas que marcaron, hay algo que cuando yo estuve en Aposento Alto me marcó mucho. Y es cuando, de hecho, Carlos Aparicio, creo que lo conoces. Sí, sí. Él me enseñó algo que nunca se me olvidó y hasta el día de hoy creo que es uno de los consejos que más hacen
qué es luz en mi vida. Y es que para tener una vida saludable, tienes que tener 3 tipos de personas en tu vida, de quién aprender, con quién luchar hombro a hombro y a quién enseñar. Si esos 3 tipos de personas están en tu vida, estás haciendo algo bueno, porque estás aprendiendo, compartiendo con alguien y transmitiéndole a alguien. Y creo que eso define lo saludable que puede ser tu crecimiento, tanto como persona como espiritual. Amén. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Porque el tener a alguien que va que va con vos en tu diario caminar, ¿verdad? Es lo que vino a ser Jesús y a ser discípulos, ¿verdad? Y eso, como la amistad que tuvo David y Jonatán, que eran incondicionales, pues, ¿verdad? Entonces, eso te hace, creo yo, que cuando vienen esos momentos difíciles de prueba, te hacen la carga más, como más liviana, ¿verdad? Ya de por sí el Señor va con vos, pero saber que hay alguien a quien vos puedes llegar y puedes decir, mira, brother, me está pasando esto y esto y esto, y saber que te va a decir, bueno, hermano, démosle, démosle, y te da esa palabra que quizás vos necesitas escuchar, ¿verdad? Eso te ayuda y también poder transmitir, porque eso yo creo que hoy en día es algo que en las iglesias se ha dejado de hacer. Los líderes no se están replicando, hermano. No sé si eso está pasando, pero yo pienso que los líderes no se están replicando, no se están replicando, no se están replicando. Antes, esa era nuestra meta. Entre más líderes teníamos, era para nosotros lo mejor, porque eso significaba que nosotros nos estábamos replicando, nos estábamos replicando, nos estábamos replicando. Y cuando uno no esté, no hay problema, porque hay quien va a seguir la obra. No somos eternos en esta obra y hay que ir abriendo espacio a las nuevas generaciones, a las nuevas generaciones. Hay que irle abriendo espacio porque ellos son los que van a seguir llevando la batuta hasta que el Señor venga. Si bien es cierto, podemos decir que la venida del Señor está cerca, pero tenemos que replicarnos en estos hipotes porque ellos son los que van a llevar la batuta cuando ya nuestras fuerzas de los que estamos ya adultos flaqueen, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves vos eso, hermano? ¿Se están replicando los líderes de las iglesias o qué es lo que está pasando? Yo pienso que actualmente es tan fácil, creo que todos tienen acceso a una plataforma. Antes creo que era un poco menos común el hecho de tener acceso a una plataforma. Ahora, a través de YouTube, de Instagram, de qué sé yo, cualquier plataforma virtual, tenés una voz. Y creo que si no sos lo suficientemente maduro, esto puede ser un golpe al ego, porque tú te llenas tanto de ego, de likes, de vistas, que te olvidas que el punto es replicarte, instruir, fomentar crecimiento en otros, pero te olvidas de eso porque el ego gana y el ego es muy peligroso. Creo yo que esta generación, actualmente la iglesia en línea, de hecho, tiene que tener mucho cuidado del ego, de creer que porque muchas personas te miran, te están viendo. Y hay un pastor bastante reconocido que hizo esto una metáfora que yo lo agarré y lo guardé. Y esa es la metáfora de un museo y el guía lleva a las personas y les habla sobre la pintura. Y cada vez más personas llegan y esta persona llega a creer que la gente llega por él, por cómo expone la pintura, cuando en realidad a la gente no le interesa. Lo que le interesa es la pintura y lo que interesa es el mensaje. Es Jesús, no la persona que lo dice. Amén. Totalmente de acuerdo, hermano. Y también tenemos un gran compromiso de apegarnos a la sana doctrina que habla la Biblia, pues, ¿verdad? Y no venir a dar pensamientos de hombre, pues, ¿verdad? Porque te lo digo, yo veo en las redes sociales incluso páginas cristianas, ¿verdad? Con unos pensamientos totalmente sacados de contexto, pues, de la Biblia. Es un compromiso grande y es como vos decís,
Un día de esto, un hermano me decía, ya te estás haciendo famoso. Y yo le digo, no, hermano, el que se hace famoso es el Señor Jesucristo, porque Él es el que me importa a mí, que el mensaje llegue. Cuando yo empecé esto, no tenía idea del alcance que tenés con las redes sociales. Por ejemplo, te lo digo, en YouTube quizás somos pocos, porque en YouTube somos como 151 suscriptores ahorita. En Facebook quizás somos un poco más, porque ya andamos por los 650, por los 700, y crece un poco más en Facebook. Quizás la mayoría de gente tiene acceso a Facebook y es más fácil pues poderse suscribir, pero cuando vos ves el alcance que tenés, ves que hay gente que está en Bélgica, gente que está en Italia, gente que está en Francia, gente que está en Uruguay, gente que está en Paraguay, gente que está en Perú, gente que está en Bolivia, te está viendo y vos decís, pero yo no conozco a nadie en esos países. O sea, pero te da el compromiso. ¿Sabes por qué? Porque la venida del Señor está más cerca hoy y la venida del Señor está a las puertas. Y a los jóvenes, cuando leía yo el versículo que te leí, y lo voy a volver a leer porque siento yo que esto es algo bastante que golpea, me machacaba a mí como joven, porque dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y esos años de los cuales días no tengo en ellos contentamiento. ¿Por qué la Biblia nos está aconsejando acordarnos del Señor en los días de nuestra juventud? Porque en los días de nuestra juventud estamos fuertes, estamos llenos de vida, son los mejores años para poderle servir al Señor. Para alguien que viene a los pies de Cristo a los 50, 60 años, es un remordimiento saber todo el tiempo que desperdició porque no se entregó antes al Señor. Pero qué bueno que tuvo la oportunidad de conocer al Señor y pudo optar misericordia. Pero al joven que está ahorita en la iglesia, es el momento de activarte y de servir al Señor. Giovanni, no sé si querés dar un mensaje final a toda la juventud que nos está viendo. Ya el tiempo ha volado. Cuando empezamos a hablar del Señor no se siente, pero el tiempo ha volado. Ahorita ya donde vos estás ya es de noche, casi va a ser ya, creo yo, que medianoche. Acá donde yo estoy es mediodía, pero algún mensaje, algún consejo final que vos quisieras dar a toda la gente que nos está viendo esta noche de viernes. Quizá sería enfocado al propósito, el tan famoso y buscado propósito de la vida. Creo que mucha gente joven llegan a adultos buscando un propósito o una promesa que no se cumplió. Creo que es importante que sepan que el propósito es ahora. Lo que estás haciendo en este momento, Jesús le da propósito. Cuando estamos en Cristo, tiene propósito. Y la Biblia dice, Jesús es el camino. Es decir, no debes encontrar un camino. No es que Dios te va a guiar a un camino. Jesús ya es el camino. Y Amén. Donde estás, ya sos un propósito. Es un propósito el ahora. No es una meta futura, sino algo que es consecuente ahora. Amén. Eso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, yo te pido, tú que nos estás viendo, joven, amigo, si aún no has hallado ese propósito que Dios tiene para tu vida, busca al Señor. Lee tu Biblia. Permite que el Señor te hable, pero no busques que alguien te lo diga. Ten una relación con el Señor. Cuando tú empiezas a tener una relación con el Señor empieza a abrir tus ojos espirituales y empieza a revelarte su palabra. De verdad, hermano, este es el tiempo, joven, amigo, en el cual el Señor te está llamando, en el cual es momento de buscar ese propósito, en el cual es momento en que los sueños de Jesús para tu vida se cumplan. Porque recuerda que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, pero el Señor dice que tiene pensamientos de vida y planes de vida para nosotros. Así que, hermano, yo te invito
a que este día empieces a buscar al Señor y empieces a tener una relación con el Señor verdadera, no una relación de domingo, no una relación de solo cuando estoy en la iglesia, no una relación de solo cuando estoy con mis amigos cristianos, una relación con Dios en intimidad donde solo estás tú y el Señor. En ese lugar donde solo Él te puede ver, en ese lugar puedas tener una relación con el Señor. Giovanni, yo te agradezco por tu tiempo, por haberte tomado este tiempo para poder hablar conmigo, por haber estado en este canal Jesus Talk, ¿verdad? Y te invitamos porque próximamente vamos a seguir predicando la palabra. De eso se trata esto. Este canal simple y sencillamente es para que hablemos del acontecer cristiano hoy en día en la actualidad y hablemos la sana doctrina y llevemos el mensaje de salvación y el mensaje de Jesús, que es que Cristo sana, Cristo salva y Cristo viene por su iglesia, hermano. Así que el Señor te bendiga, Giovanni, y ha Gracias, sido un placer, David, ha sido un gusto. haberte tenido. Hermanos, nos vemos el próximo viernes. Giovanni, ¿algunas palabras finales? Solamente que ha sido un gusto y pues el tiempo se nos fue volando, pero fue bastante disfrutable todo. Amén, amén. Giovanni, que el Señor les bendiga, hermano. Bendiciones.